todo lo que son los diezmos y ofrendas, ¿verdad? Amén. Y sobre todo, al que los dio con alegría. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, acompáñame entonces, por favor, a la Biblia. Acompáñame a la Biblia, en el nombre de Jesús. Vaya buscando, por favor, la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro y el capítulo número 4. A ver si muy pronto uno de los jóvenes que pueda traducir en inglés, que me traduzca, amén, todo lo que es el consejo de la palabra, el mensaje de Dios. Tienen que prepararse espiritualmente, orar para que el Señor les ayude y me puedan ayudar a traducir en español, en inglés, todo lo que hablo. Amén. Gloria al Señor. Primera carta de Pedro a la iglesia, el capítulo 4, versos 7 y 8. Primera carta de Pedro a la iglesia, capítulo 4, versos 7 y 8. ¿Lo tienen? Amén. Bien. Dice así la Escritura: en el nombre potente de Cristo Jesús, mi Señor y mi Dios. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sensatos y manteneos sobrios para la oración. Lo leo una vez más. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sensatos y manteneos sobrios para la oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Démosle gloria a Dios, hermanos míos, y ocupemos nuestro lugar. Usted que puede hacerlo, invito que escuche con atención la palabra de Dios y le dé la honra y la alabanza al Señor, porque Él es el único que se la merece. En cuanto usted pueda hacerlo, le suplico por favor que no detenga su alabanza, que no detenga su amén, que no detenga el aleluya, el gloria a Dios, porque eso es lo que desea el Señor que está entre nosotros, amados de Cristo, amados míos. Amén, porque esa es la manera en que nosotros respondemos al mensaje, al consejo que Dios tiene para cada uno. Amén. Dice amén. Amén. Dice la Escritura a través de el apóstol Pedro, cuando Dios lo inspiró a escribir esto, que el fin de todas las cosas, como dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Hay personas en estos días, o siempre ha habido personas que creen que nunca se van a acabar cosas relativas a sus preferencias, al gusto, a lo que tienen, a lo que desean, y ponen su mirada en las cosas que de pronto les llama fuertemente o les llena de alguna manera el vacío de su corazón, y piensan, hermanos míos, que las cosas nunca se van a terminar. Por ejemplo, el rico piensa que nunca va a ser pobre, el pobre quizás de pronto piensa que nunca va a ser rico. Tantas ideas, tantos conceptos,
tantas cositas que de pronto vienen a alterar las cosas que Dios prepara y que Dios tiene reservadas para la iglesia, porque esta palabra fue escrita para la iglesia, y de tal modo de que la iglesia debe pensar de manera distinta a la forma en que a veces está pensando. Porque digo esto porque hay personas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, que creen ciegamente que la vida solamente consiste en tener gozo y alegría, y nunca, o de pronto cuando llegan las pruebas, cuando llegan los problemas, cuando llegan las tribulaciones, empiezan a cuestionar a Dios, y nos damos cuenta, hermanos queridos, que la vida del cristiano no fue algo que no es una vida de color de rosa como algunos predican, porque prometen cosas que la palabra de Dios no promete, y cuando se les viene el mundo encima por algo que los hace llorar o sufrir, piensan que no se merecen eso, piensan que esa cosa no es para ellos, y de tal modo que contradicen, ¿verdad?, lo que es la palabra del Señor. Hay personas todavía, hermanos, que piensan que el tiempo de la vida humana es muy cortito, y por lo tanto, esto incluye cristianos también, y de toda índole, personas que no son cristianos, piensan que la vida hay que gozarla, que la vida hay que disfrutarla, porque pronto se va a ir, y pues debemos aprovechar el tiempo, no limitarnos, no reprimirnos. Si hay algo, como decía, como en algún tiempo de la vida de la vida primitiva de la iglesia, el apóstol Pablo escribió tocante a eso y dijo, hay unos que están anunciando y diciendo: comamos y bebamos, que al cabo mañana moriremos. Es lo mismo que sucede en muchas personas que no tienen cuidado de su vida espiritual, que no tienen cuidado, o sea, lo que concierne a la santidad, a lo que es la santidad de la vida cristiana, no tienen cuidado de su alma. Sí tienen cuidado, amén, de sus cuerpos, de sus propiedades, de sus pertenencias, pero poco les importa su vida particular, hablando espiritualmente, hermanos míos. Entonces, cuando se predica el evangelio, permítame decirle, muchas personas que no han entregado su corazón a Dios, muchas personas que no han recibido el Espíritu Santo, dicen: es que eso es para viejitos, oiga, eso es para personas que ya disfrutaron de la vida, y pues yo estoy joven y yo todavía me queda mucho tiempo para un día entregarme al Señor y servir en la iglesia. Entonces, no me presione, no me haga o no me diga lo que yo debo hacer, porque ¿para qué se mete de esa manera en mi vida? Eso es lo que piensan muchas personas, y cuando escuchan esta clase de consejos, pues les parece un poquito, o quizás demasiado aburrido, hermano, porque algunos dicen: primero me divertiré y al final me voy a entregar al Señor. Yo he conocido personas así que no tuvieron tiempo de hacerlo, y de pronto cuando les llegó lo que a todos nos va a llegar, que es la huesa o es la muerte física, es demasiado tarde. Algunos otros dicen: bueno, yo al final, ya si acaso me llego a caer a un hospital, pues allí me arrepiento y allí le pido perdón a Dios y que me dé, amén, el perdón, y por tanto me salvo de esa manera. No, esa es una filosofía muy lejos de la realidad. La palabra de Dios dice que hoy es el día, hermanos. Iglesia, la palabra de Dios dice que hoy es el día de la salvación, que si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Dice así la palabra del Señor. Amén. Dice amén la iglesia. Hay dos cosas que suceden cuando se predica el evangelio. Uno,
Algunos lo reciben y al hacerlo viven para Dios, reciben el perdón y vivirán por toda la eternidad. Es decir, tendrán vida eterna. Amén. La segunda cosa que pasa es que muchos lo rechazan, hablando del evangelio que se predica, o de la palabra que se predica, o del consejo que se predica, y quieren permanecer de la misma forma, muertos en sus delitos y pecados, o muriendo, si es que ya están disfrutando de la salvación, pero el pecado los va matando, porque la paga del pecado es la muerte. Así es. Entonces es inevitable que un cristiano diga que no peca, pero lo peor de todo es que permanezca en ese pecado, porque el pecado es, hermano mío, es muerte, y lo que debemos hacer usted y yo, iglesia, es salir del pecado para vivir en Cristo y para Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces el peligro, como dice el apóstol Pedro, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuáles cosas, oiga, apóstol Pedro? ¿Cuáles cosas? Todas las cosas que vemos y todas las cosas que hacemos. Hermanos míos, el principal peligro de todo esto es de que si no hay arrepentimiento, dice la palabra de Dios, que aquel que no se arrepiente, bueno, su nombre no será escrito en el libro de la vida, sino que será borrado, dice, porque si ya se escribió, Dios tiene la facultad de borrarlo. Así es. Hay quienes predican que no, que la salvación es eterna y que no se pierde. De acuerdo, estamos de acuerdo, iglesia, claro que sí, yo no enseño otra cosa, pero ¿sabe qué? Dios sí tiene el derecho de borrar a aquel que no desea tener la salvación, no la quiere, no quiere lo que le regalo, la rechaza, entonces lo voy a borrar de donde estaba escrito, porque prefiere el pecado, prefiere la maldad, prefiere hacer cosas que no me agradan, entonces mejor, bueno, ha decidido él que se quite su nombre del libro de la vida de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, digan todos. Marcos 13, 1 y 2 es una referencia, déjenle leo esta escritura, de donde el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, habló tocante a lo que escribe el apóstol Pedro, cuando dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Es decir, hay una idea de parte del apóstol Pedro que cree en la teología, que creen los que investigan, hermanos, los versos o la palabra antigua, amén, los manuscritos antiguos, y la mayoría cree que Pedro hablaba algo referido a la destrucción del templo de Jerusalén. A la destrucción se refería con estas palabras a la destrucción que vendría, hacia Jerusalén, y no solamente a Jerusalén, sino a sus habitantes, por haber deshonrado y por haber, inclusive se refirió, dicen algunos, a la persecución y a la muerte de mucho creyente. Hermanos míos, Gloria a Dios. paz de Cristo, iglesia. Amén. Entonces creen ellos, le leo esta escritura, dice Marcos capítulo 13, versos 1 y 2, hermanos, dice que las palabras del Señor tocante a lo que dijo el apóstol Pedro, cuando dice, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y qué cosas serían las que se acercaban en la antigüedad? Bueno, eso pasó. Esto es lo que pasó. Dice la escritura, cuando salía del templo, hablando de Cristo, cuando salía del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras tan enormes y qué construcciones tan magníficas. ¡Qué edificio tan hermoso! En otras palabras, Jesús le dijo en el verso 2, Jesús le dijo, ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará ni una piedra sobre otra que no sea totalmente
derruida o destruida. No quedará piedra sobre piedra, le dijo. Hermano, así le contestó el Señor al discípulo que preguntó, porque presumían el templo, paz de Cristo. ¿Sabe una cosa, hermano y hermana? Hay personas Ayúdanos, Señor Jesús. que hacen lo mismo en estos días. Santo Dios. Son orgullosos de los templos que tienen porque son hermosos. En algún tiempo de nuestra vida yo llegué a pensar así. Sí, yo también. En verdad se lo digo. El Señor me perdone, pero así era la mentalidad, el concepto que teníamos nosotros de aquel santuario donde, hermanos míos, la gloria del Señor se manifestaba, y decíamos nosotros, yo creo que no hay otra parte como esta donde el Señor hace sentir su presencia, y qué bonito está aquí este lugar, mira cuántas almas le caben y cómo la gloria del Dios nuestro resplandece aquí. No hay otro lugar mejor. Eso era una falsa presunción. Bueno, esto es lo que estaba sucediendo con los judíos. Por eso cuando el discípulo le dijo, apuntando hacia el templo y a las grandes piedras que lo formaban, hermanos míos, el Señor le dijo, ¿ves eso? Tan bonito. No quedará, le dijo, de cierto te digo, no quedará piedra sobre piedra. Será todo derribado, le dijo. Todo será destruido. Y la historia dice que en el año 70 vino un general llamado Tito. Eso está registrado en las enciclopedias del mundo, hermanos queridos, porque fue cierto, fue una realidad. Se cumplió la palabra de Dios después de la muerte de Cristo y la resurrección. Dice la palabra del Señor que se cumplió detalle a detalle y el templo fue destruido. Usted sabe la historia, no se ha vuelto a levantar. Ahí está solamente las ruinas, lo que quedó de aquel hermoso templo, y ahí es donde lloran y lamentan los judíos todavía en la actualidad. Bendito el nombre maravilloso del Señor. ¿Qué pasó entonces? ¿Acaso nada más ocurrió que el templo fue destruido? No. También el sacerdocio, lo que estaba diciendo el Señor Jesús es que iba a terminar el sistema de ofrendas, el sistema de ritos y sacrificios que se proyectaban y se realizaban allá en el culto del judaísmo, hermanos míos, pero que hipócritamente se realizaba porque ya de otra manera no hubiera ocurrido aquello. Era todo superficial, digan conmigo, era todo superficial. Era solamente de boca. Era solamente un rito, una repetición. Es decir, aquellos que llegaban al templo lo hacían ya nada más como una rutina. Oh, ahora es domingo, toca ir al templo. Santo. Pero no sentían nada dentro de su corazón. Y no había adoración genuina para Dios. No había alabanza para Dios de verdad. No había nada que surgiera del espíritu humano para adorar a Dios como Él desea que lo adoremos, en espíritu y en verdad. Eso es lo que ocurría allá. Eso es lo que ocurría allá. Diga conmigo, eso ocurría allá en Israel. Entonces el templo fue destruido. Y se acabó también el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo. Y porque el Señor determinó de esta manera que así terminara todo aquello que era el orgullo de Jerusalén. Era el orgullo de Jerusalén. Yo le pregunto a usted, con mucho respeto, amor, cariño y lo que usted se merece, de parte de este siervo que ve enfrente, ¿qué cosas le enorgullecen a usted? Amén. Porque la palabra de Dios dice que el fin de todas las cosas tendrá su fin. Hay cosas en nuestra vida que debemos darle fin. Levanta una mano y diga, hay cosas en nuestra vida que debemos darle fin. Porque es así. Así es. Dios no va a terminar lo que yo debo terminar. Dios no me va a quitar lo que yo no quiero que Él me quite. Dios no va a hacer algo, amén, en mi vida o en mi corazón que yo no le permita hacerlo. Él debe hacerlo si yo deseo hacerlo. Gloria a Dios. Si yo deseo ser libre de algo, entonces el Señor viene y me libera. El poder del Espíritu Santo viene y me libera
causa mal, que me causa daño. Paz de Cristo. ¿Sí me comprenden el lenguaje, hermanos? Nombre de Jesús. El fin de todas las cosas Aleluya. se acerca. Amén. Amén. Al pronunciar aquellas palabras, el Cristo nuestro, quizás, hermanos míos, dentro de las interpretaciones que hay, bueno, déjenme darle la mía, ¿me permite? Amén. Es que nosotros nunca debemos sentirnos orgullosos de estar o de tener nada, hermanos míos, que para nuestro deleite o nuestro concepto sea algo hermoso, algo bello, o que quizás sea este hermoso templo, este hermoso santuario, el hermoso carro que el Señor nos presta, la hermosa familia que tenemos, la familia orgullo, se apellida fulana, se apellida fulano. No, hermano, yo vengo de una familia prominente, vengo de una familia que era la famosa del pueblo y que, hermano, viera nomás. Líbrame. Paz de Cristo, hermanos. O sea, dentro de la interpretación posible que hay acá, queridos hermanos, hay muchas cosas concernientes a la vida particular de cada uno de nosotros, porque ya la profecía estaba dada, ya las palabras que el Señor le dio al discípulo aquel, dice el apóstol Lucas. Vea lo que escribió el apóstol Lucas tocante a estas palabras allá en el capítulo 19 y el verso número 44. Lucas 19, 44. Estoy explicando a manera de introducción algo referido a esta profecía sobre el fin de todas las cosas que pudiéramos, escuche bien, pudiéramos estar hablando toda la tarde aquí de qué cosas podríamos hablar, de tantas cosas personales, individuales o congregacionales inclusive, amén, que afectan nuestra vida particular o nuestra vida privada o nuestro matrimonio o nuestra familia o nuestras relaciones interpersonales como pastor con ovejas y ovejas con pastor o con otras congregaciones. Amén. Dice Lucas 19, 44. Dice así: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Oiga nomás eso. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermano mío, esta es una profecía muy, muy tremenda, porque ciertamente ustedes y yo tenemos hijos. Lo que ocurrió con Israel es de que todo lo que ellos hacían, sentían, pero que ofendía a Dios, fue derribado. Aquellos que decían, nunca nadie vendrá a hacernos daño, nunca nadie, porque somos la niña de los ojos de Dios. Imagínese usted en la manera de pensar, lo dice la palabra de Dios, que Israel es la niña de los ojos de Dios, no la iglesia, sino Israel. Amén. Dice que es la niña de los ojos de Dios, y que como hay profecía de que nadie podía tocarlos porque tocaban a Dios, entonces de ahí se agarraban ellos y hacían lo que querían, y ofendían y menospreciaban y pisoteaban. Y hermanos, el judío, por ejemplo, el varón decía, pues ya esta mujer ya le cambió el color del pelo, fíjese el extremo, ya le cambió el color del pelo, ya no me gusta, mejor le voy a dar carta de divorcio. Y tantas cosas que pasaban, porque el fin de todas las cosas, aprovechaban, ¿verdad?, tantas cositas y malinterpretaban de tal modo que lo hacían de esa manera. Y todo muchas veces contra la mujer, el sexo, ¿verdad? El sexo débil, dicen, que de débil no tiene nada. Paz de Cristo. Ajá. ¿Sabe por qué digo esto? Porque científicamente una mujer resiste 8 veces más que un varón el dolor. Y dice, no, a ver, cálele por ahí el varón, a ver, a tener un hijo, a ver si resiste. No. Así es que puede. Paz de Cristo. Por eso el Señor no dejó que los hombres tengamos, ¿verdad?, partos de mujer, porque no podemos, no resistimos. Alguien dile la gloria a Dios. ¡Gloria a Dios!
Te salvaron. Dice, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. O sea, cuando estás embarazada. Eso es lo que ocurrió. En la matazón, en la masacre que hubo en el año 70, cuando primero se destruyó todo, hermano y hermana, también empezaron a crucificar a toda esa gente, hermano, que había crucificado al Señor. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste. Hermano, Jerusalén fue quemada. Quemaron todas las casas. Destruyeron todo. Todo, familias completas fueron asesinadas, hermanos queridos, porque los romanos estaban enardecidos y ellos odiaban al judío y querían terminar con ellos, queridos hermanos. Entonces, no se dieron cuenta que Dios mismo había visitado a su pueblo. Dios mismo había visitado al pueblo escogido de la tierra, hermano, quería estar entre ellos, estuvo entre ellos, pero no lo recibieron. Entonces la profecía dice, porque no conociste a tiempo el día de tu visitación. O sea, no le diste importancia al Dios que te visita cada vez que llegas, en otras palabras, a la iglesia, y que en espíritu, porque no lo podemos ver, nos habla y nos bendice y nos fortalece y nos ayuda y nos escucha las peticiones que tenemos en su presencia, los ruegos, aquellas cosas que levantamos en oración, no solamente aquí en el santuario, sino en casa, porque el estar aquí solamente es reunirnos, congregarnos todos como iglesia para alabar y glorificar a Dios, porque dentro de nuestro, amén, dentro de nuestra vivienda nosotros le hacemos un culto particular. Amén, le damos honra y gloria. Amén, amén. Y le pedimos, ¿verdad? Le pedimos. Oramos unos por otros. Amén. Pero aquí nos reunimos para cantar. Gloria a Dios. Amén. Vale. Para abrir nuestros labios como un sacrificio de alabanza para el Señor. Amén. Y decirle que Él significa mucho para nosotros, para nuestra vida. Amén. Y que tratamos de esforzarnos por venir a adorarlo, por venir a darle su lugar. Aleluya. Hermano querido, hermana mía, porque eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Digno eres tú, Señor. Porque Él es digno, así es, hermano. Gloria a Dios. Fíjese bien lo que le voy a decir. Sí, Señor. En aquellos días que Dios visitó a Israel, la gente, hermano, que no lo recibió, ¿sabe qué pensaron de Cristo? ¿Ese es el Mesías? Santo. Santo. ¿Esa cosita es el Mesías? No. Santo. O sea, menospreciaron al Cristo vivo que estaba en ellos, allí entre ellos, porque lo miraban poca cosa. El Señor Jesús. Porque ellos tenían expectativas de un líder diferente al que Cristo venía representando como el siervo sufriente. Ellos tenían expectativas de un líder que los librara, hermanos queridos, de la mano romana, del poder romano, y que ellos fueran la potencia mundial. Santo. Entonces de pronto llega el Señor y le dice, si alguien te hiere una mejilla, ponle la otra. ¿Qué? ¿Cómo así? No, este no es el Mesías que esperamos. No, este es falso. Santo. Hermanos queridos, eso es lo mismo que sucede con muchas personas de esta generación. Amén. ¿Sabe por qué? Porque tienen ídolos. Porque han creado ídolos falsos, porque han creado imágenes en sus corazones, porque ellos tienen una expectativa diferente del Cristo que enseña la Biblia, del que se predica en este lugar. Porque a veces dicen, mejor es Buda, porque Buda uno ahí le soba la panza gorda y lo hace rico. Esa es la mentalidad de mucha gente. Y da dinero, y por eso usted va a ver Budas ahí que tienen mucho dinero ahí alrededor. O sea, materialismo, pues. Quieren un Cristo materialista que los haga millonarios, que los haga ricos, que les conceda las peticiones de su corazón sobre la vanidad. Quiero un carro, quiero esto, quiero aquello, y quiero, pero tú no le das nada. Amén.
Cuando el Señor dice claramente, dame, hijo mío, tu corazón, Y así es. y miren tus ojos por mis caminos. Entonces vendrá la bendición. Amén. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que pidas, todo lo que quieras que hay en tu corazón, te será añadido. Esa es la verdadera marca del cristiano. Amén. La verdadera identidad del cristiano es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No mis preferencias, no lo que yo deseo, no lo que yo quiero, amén, sino lo que Dios quiere para mi vida. ¿Cuántos pueden ayudarme a decir amén? Dios, amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Hermanos queridos, mas el fin de todas las cosas se acerca, dice la palabra del Señor. Hay personas que tienen a un Señor que le besan la mano porque Él se autonombra el vicario de Cristo en la tierra. Qué cosa Santo. tan ridícula. Esa es una ofensa para Dios. Porque Cristo no tiene vicarios en la tierra. No, Señor. Él fue el vicario. Así es. Él tiene- Él fue el que sufrió por nosotros. Nunca vamos a ver a nadie más que lo haga por él, en su lugar. Porque ella hizo el sacrificio Amén. perfecto, único, Único. para salvarnos. Y oiga, ¿y a mí de qué me tiene que salvar si yo me porto bien? Yo no le hago daño a nadie, yo no ofendo a nadie, pero naciste pecador. Amén. Así de sencillo. Sí. Y mereces la muerte, mereces Santo. la condenación, mereces el infierno. Pero la mano de Dios se extiende cada momento de la vida. Amén. Para decirte, aquí estoy, para darte vida y vida en abundancia. A eso vino el Cristo de la gloria. A eso vino, para ayudarte a tener una vida abundante, una vida diferente. Amén. Una vida que le dé la honra y la gloria al Amén. Señor. Aleluya. Una vida que lo honre. Amén. Una vida que lo glorifique. Amén. Una vida que te haga distinto en tu manera de ser, de pensar, y dejar que la palabra de Dios transforme tu Amén. corazón. Amén. Porque solamente el poder de la palabra de Dios puede hacer la transformación. Nunca esperes que un pastor venga a corregir tu vida, porque no, el pastor es humano. Nunca esperes que tu papá te transforme, porque tu papá también es un humano. Amén. Pero si dejas que la palabra de Dios toque tu corazón y se lo abres, entonces tu vida será transformada de otra manera Amén. para la gloria del Señor. Aleluya. Para la gloria del Señor Jesús. ¿Por qué entonces fue destruido aquel gran templo donde Dios se presentaba, hermanos? ¿Por qué? Hay mucha gente que se refiere a esto como una contradicción o de un Dios contradictorio. Es que ¿cómo es posible que Dios, que llegaba a aquel santuario en Jerusalén, aquel templo, lo haya destruido? Pues así es Dios. Amén. Así es el Señor. ¿Y quién puede contradecirlo? A ver, Nadie. ¿quién le puede decir que no haga lo que Él quiere hacer? Nadie. Es que Dios se enfadó porque el pueblo solamente le honraba de labios, pero no de corazón. Su corazón estaba muy lejos. Santo, Y Dios santo. dijo, ¿para qué quiero entonces que vayan a ese templo si ya no me dan la gloria ahí? Amén. Mejor que lo destruyan, hermano. Sí, Señor. Así es la vida en la gente, ¿verdad? Los sacrificios del templo ya no hacían falta. El Hijo de Dios, como se autonombra el Señor Jesús, hizo el sacrificio perfecto. ¿Qué hizo el Señor? El sacrificio perfecto. Amén. Pero ¿qué dice entonces Pedro? ¿Qué es lo que está hablando aquí la palabra de Dios para usted y para mí? Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué se acerca, hermanos? A ver, ¿alguien me puede decir qué se acerca? La venida de Cristo. A ver, ¿qué se acerca, hermanos? La venida del Señor, el arrebatamiento glorioso del Señor. Ayúdanos, Señor. Oiga, ¿y de qué va a servir todo ese dinero que usted tiene guardado allí y que a veces, amén, le pesa ayudar al que puede? ¿Y que de qué le va a servir todo ese hermoso carro que usted se siente orgulloso de tener? ¿Y de qué le va a servir todo ese gran ropero lleno de ropa y que a veces no es capaz de regalarle al que no tiene nada? Amén. Amén.
¿Y de qué va a servir todas esas propiedades que tiene allá, donde sea, hermano mío, y que no quiere desprenderse de ellas? Bueno, si está tan pegado a ellas, pues aquí se va a quedar. Porque carne ni sangre no pueden entrar al reino de Dios. Mucho menos un pedazo de tierra, mucho menos un vehículo, mucho menos el dinero que aquí perece. ¿Verdad? Nada, todo se queda aquí. Eso no entra al reino de Dios. Dios no ocupa dinero allá en su reino. Nada, necesita. Inclusive Dios es el dueño del oro y de la plata. O sea, en el reino de Dios no hay cosas tangibles, no hay cosas, hermano, todavía. Hasta en el milenio es cuando volverá a ocurrir todas esas cositas que mueven al hombre, ¿verdad? El sistema del hombre. El sistema humano, porque en el milenio usted sabe bien que hay personas o habrá personas como nosotros, pero la iglesia estará reinando juntamente con el Señor Jesús, amén, en aquel día, en aquellos 1000 años. Amén, aleluya. Así que imagínense, quedarse después del arrebatamiento Nunca. es no ir a la vida eterna, es perderse el milenio y es perder la salvación. Amén. Todo eso. Yes. No, pero yo creo que aquí no hay nadie que pueda decir, hermano, pues a mí no me preocupa eso porque yo soy salvo. Paz de Cristo. Aleluya. Entonces, hermanos míos, ¿cuál es la lección que viene hasta este momento sobre lo que he estado compartiendo? Bueno, muy simple. El que rechace a Cristo tendrá como recompensa la ira de Dios. Así, en síntesis. El que rechace a Cristo tendrá como recompensa la ira de Dios. Ay, hermano, es que usted habla muy fuerte y yo no quiero que mi familia se condene, hermano. No, es que yo no estoy condenando a nadie. Es que yo no soy juez de nadie. Es que la palabra de Dios Habla. dice, el que creyere será salvo. El que no creyere, el que creyere, fuere bautizado, será salvo. El que no creyere será condenado. Dice la palabra de Dios así. La palabra de Dios. ¿Sí o no? Amén. Pero nosotros no queremos que nadie se condene. Dice la palabra del Señor, la palabra apostólica, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos. ¿A qué? Al arrepentimiento. Amén. Porque el arrepentimiento lleva a la salvación, queridos hermanos. Amén. Si hay algo que debemos corregir, hermano precioso, hermana preciosa, hagámoslo. Porque el arrepentimiento nos libera. Amén. El arrepentimiento nos salva. Amén. El arrepentimiento nos libra de la condenación. Arreglarlo. Hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Sí, hay que arreglarlo. Hermanos queridos. Amén, amén. Y ahorita le digo también por qué. Wow, qué hermoso. Es que, fíjese, lo que dice la historia, dice que los que llevaron a la cruz a Cristo, los que dijeron, Hosana, Hosana, ¿se acuerdan? Amén. Cuando la entrada triunfal de Cristo Sí. a Jerusalén, Amén. en el burrito, Sí. ¿verdad? Que tantas historias han pasado de esas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que el burrito que anduvo presumiendo entre los burritos se decía, ¿vieron cómo la gente me aplaudía? Me pusieron alfombra roja y luego me aventaban flores y palmas y le dijo otro que estaba allá, no, si no era a ti, era el que iba arriba de ti, le dijeron. Paz de Cristo. Así es. Así es. Pero aquellos que gritaban, Hosana, Hosana, y le hacían eco, David. Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí estaban los líderes, aquellos grandes del templo, hermanos. ¿Y usted cree que Dios no conocía su corazón? Claro que sí. Ajá. Pero después, el día que decidieron crucificarlo, que decían, crucifíquenlo, y que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Santo. Y se cumplió. Se cumplió. Santo. Ese día que destruyeron Jerusalén, así ocurrió. Hermano, dice la historia, hermanos míos, que aquellos que gritaban todo eso y que fueron crucificados, dice que ellos mismos fueron crucificados allí mismo, alrededor de las murallas de Jerusalén, hermano. Ellos fueron allí sacrificados en tan grandes números que
que dice que faltaba espacio para poner cruces. Santo. Y también faltaban cruces para poner cuerpos. Imagínense ustedes eso. Miles y miles y miles y miles. Ahora, levante una mano y diga, pero gracias a Dios, Gracias a Dios. que Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Gracias, Señor. Y ahora yo estoy crucificado juntamente con Él. Yo no necesito una cruz de esas, o aquella que está allá atrás. No, Señor. No. La cruz yo mismo me la pongo. Y ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, ahora Cristo vive en mí. Y decía en la mañana que escuchábamos ese mensaje, decía el predicador, Pablo se murió, dijo. Cuando dijo, ya no vivo yo, pues estaba muerto. Hablaba y caminaba y predicaba, pero estaba muerto en la carne. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Y dejaba que Cristo viviera a través de su vida. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué le quiero decir con esto? Que dejemos que la vida de Cristo sea en nosotros. Que el Cristo de la gloria, amén, se mueva en nuestra propia vida, hermano. Que viva Él y nosotros no. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Rey. Dice entonces el apóstol Pedro. ¿Sí me están comprendiendo? Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Punto y coma. Algo va a pasar. O es una preparación. Dice, sed pues sensatos y manteneos, dice en su Biblia, sobrios. Sed pues sensatos y manteneos sobrios para la oración. Amén. Amén. ¿Para qué? Para la oración. Para la oración. Yo siempre he dicho que una iglesia, una congregación, siempre debe tener un grupo, un grupito, aunque sea 2 o 3 hermanos y hermanas fervientes en oración. Que estén intercediendo por el siervo de Dios. Amén. Que estén intercediendo por la congregación entera. Amén. Que estén intercediendo delante de la presencia de Dios para que el enemigo no venga a derribar murallas, para que el enemigo no entre y haga estragos en nadie ni en nada. Amén. Y que ese grupito de oración permanezca siempre, hermano, en ferviente oración, Amén. pidiendo siempre al Señor que haya un vallado, que haya algo grande, que haya algo hermoso, hermano, porque hay mucho peligro. Se lo digo por experiencia. Hay mucho peligro. Mucho peligro. Entonces ¿qué debemos hacer, iglesia? ¿Qué debemos hacer? Orar. Le estoy hablando que debemos ser sobrios. Sobrios. Sobrio es lo contrario a borracho. Sobrio es estar bien cuerdo. Por eso el policía, cuando detiene a alguien que ha cometido una infracción y lo ve ahí medio Tembeleque. turbado, ahí tembeleque, dice mi esposa, ¿qué hace? ¿Qué hace? Le dice, ¿tomaste? ¿Te bebiste alguna cerveza? ¿Vienes tomado? A ver, no, pues me tomé nomás una. Oiga, ¿verdad? Como dijo un día, hace años, que fuimos allá a la iglesia católica, un hermano mío y yo, que llegamos ahí sin dormir, hermano querido que está aquí, llegamos y ahí todos colorados, todos, Hinchado. usted sabe cómo, todos ebrios, pero pues ahí estábamos que parados y que uno para adelante, y luego le dice el cura a mi hermano, hijo, ¿te tomaste una cervecita? Y luego le dice mi hermano, ay, pues varias, oiga, le dijo, varias, bastantes. Bueno, ahorita que salgas, le digo, fíjese bien, yo soy testigo de eso. Le digo, ahorita que salgas, hijo, ay, tómate otra por mí. Y yo le dije, wow. Bueno, pues ni modo. Era tus. Y allá fuimos a seguirla. Paz de Cristo, el Señor nos perdone, ¿verdad? Ya te perdoné. Es que allí no está Dios, hermanos. Dios no está allí. No, Señor. Otra cosa ahí. no, El Dios. Padre. Si Dios estuviera, hubiera santidad. Mentira. Amén. Si Dios estuviera, hubiera santidad. Si Dios está en tu casa, hay santidad. Amén. Si Dios está en mi casa, hay santidad. Amén. Si Dios está en mi vida, hay santidad. Amén. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Sí, Señor.
Sed sobrios y velad en oración. Es decir, que debemos nosotros evitar que nos hagan el test, ¿verdad? Del policía. A ver, sóplale ahí. Casi le soples. No, ya. Mejor se lo quita, ¿verdad? Antes que suba más. Paz de Cristo. Santo. Gracias a Dios que a mí nunca me hicieron eso. Porque a mí me tocaba irme desde Phoenix a Arizona hasta Nogales, Sonora, imagínense. Y tomando, el hombre loco ahí iba, tome y jajaja, y la música a todo volumen en la troca, amén. Y gracias a la misericordia de Dios, jamás en mi vida me dieron un DUI, jamás Dios es grande, porque evitó que fuera yo apresado y que fuera procesado como un criminal, hablando pues del vicio, del alcoholismo, hermanos queridos. Ahora imagínense otras cosas. Entonces, Dios es bueno. Amén. Buenísimo, mi Señor. Dios es bueno. Buenísimo, todo el tiempo. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Debemos ser templados y sobrios. Diga conmigo, dígalo. Debo ser templado, debo ser sobrio. ¿Para qué? Educado. Para poder orar. Cuando estoy diciendo esto, escuche bien esto. Cuando estoy diciendo esto es porque cuando hay cosas en nuestra vida que nos impiden, hermanos, tener la sobriedad, es porque hay pecado. Y nos cuesta meternos a la presencia de Dios. Porque no podemos. Hay un límite en donde Dios dice, no pases de allí. Porque no estás bien. Santo. Primero ponte bien para que puedas acercarte a mí. Bien. Amén. Y ahí está el hombre, ahí está la mujer, tratando de meterse a la presencia de Dios, pero es como el borracho que de pronto quiere quitarse la borrachera y no puede, aunque le den café con limón, aunque le den un jugo, aunque le den una pastilla, aunque no, necesita disiparse todo ese alcohol que se metió, necesita quitarse toda esa serie de pensamientos malignos, toda esa basura que entró a su cabeza, a su alma, amén, sacarla por la gloria de Dios para que pueda acercarse al Señor. Amén. De una manera que le agrade a Él. Amén. Exactamente. Sed sobrios y velad en oración, dice el apóstol Pedro. Estos son los elementos claves para crecer, hermanos míos, en santidad y para crecer y madurar, para tener una plenitud muy bonita. Fíjense lo que escribí aquí en mis notas. La templanza y la sobriedad son elementos claves para crecer en oración, ya que una mente desenfrenada y seducida por emociones fuera de control no podrá experimentar la plenitud que se encuentra a los pies de Jesús. Porque cuando se ensucia la cabeza, hermanos, eso es lo que ocurre. Cuando se ensucia el corazón, eso es lo que ocurre. Parece que queremos estar cerca de Dios y estamos bien lejos. Por eso dice el apóstol Pedro, dice, sean sobrios y velen en oración. ¿Qué está diciendo? Que cuando practicas la oración, iglesia, te liberas de muchas tentaciones. Hay libertad. Tienes libertad. Aleluya. Te gusta la casa del Señor. Amén. Te gustan las cosas de Amén. Dios. Aleluya. Te llenas de la presencia de Dios. Te llenas de su palabra. Te llenas del amor de Cristo. Te llenas de la bendición de Dios que fluye sobre tu vida. Amén. Que miras a tu hermano y lo miras con amor verdadero, que lo aprecias, Amén. lo valoras y dices, Señor, gracias, porque el hermano y mi hermana oran por mí, me aprecian, Señor, gracias, bendícelos, Padre mío, gracias por su vida. Amén. Señor, cúbrelos con tu Amén. gran poder. Sea, Señor Jesús.
Ayúdalos en cada necesidad, Señor. Esa es la oración que yo tengo presente delante de mi Dios, hermanos, para decirle que usted sea lleno del Espíritu Santo y que usted tenga una vida plena en el Señor y que usted sea bendecido y bendecida y que el Señor lo libere de tantos peligros que hay y que entre la salvación por completo a toda su familia. Amén. Eso es lo que yo le pido a Dios. Amén. Eso es lo que yo creo que Dios puede hacer para usted y para mí. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? ¿Cuántos lo creen? Amén. Ya voy a terminar. El consejo divino de hoy, el consejo de Cristo, o el Espíritu de Cristo, es que nosotros debemos tener control de nuestras propias emociones. No que las emociones nos controlen, sino que tengamos control de nuestras propias emociones, de nuestras ideas, de nuestras palabras, de lo que queremos. Amén, hermanos. Porque Elías, dice la palabra de Dios, que era un hombre semejante a usted y a mí, y él tenía pasiones semejantes a las nuestras, dice. Fíjese. Eso dice en Santiago 5, 17 y 18. Pero dice también la palabra de Dios que a pesar de tener debilidades como usted, como yo, él oraba. Dice que oró y le dijo a Dios: no quiero que llueva dentro de 3 años y 6 meses más, para que vean el poder que tienes tú, Señor, estos falsos profetas. Aleluya. Y Dios lo oyó. Amén. Y no llovió durante 42 meses. No llovió ni una gota de agua. Pero dice que Elías volvió a orar en esos 42 meses al cumplirse y llovió otra vez. Porque Dios lo escuchó. Porque Dios lo oyó. Dios oye la oración de la iglesia. Dios oye tu oración, hermano. Si tus pensamientos, si tu alma y mi alma, amén, se esfuerzan por agradar a Dios. Él oye la oración del justo, dice. Él oye la oración de su pueblo, de su iglesia. Él oye nuestras peticiones. Amén. Él escuchará las peticiones de tu corazón. Dice el salmista: pero primero aprende a deleitarte en su presencia. Es tan bonito, hermano, levantarse, despertar orando y decirle: Señor, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias porque hoy, este día, aunque llueva, Señor, yo te puedo glorificar. Señor, gracias porque tengo que comer. Amén. Señor, gracias Tengo un techo. por el techo que me has prestado para guardarme. Sí, amén. Y gracias por mi familia. Amén. Gracias por mi esposa. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mi esposo. Amén. Señor, gracias por tu presencia en mi vida. Sobre todas las cosas. Gracias. Yo no sé si usted pueda creer lo mismo, Amén. pero así lo creo yo. Amén. Yo también lo creo. Y entonces nosotros aprendemos así a amar a Dios. O sea, no es difícil así amar al Señor y amar al prójimo. Así es. Dice el apóstol Pedro, dice después: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así es. No significa de que porque usted ama a alguien, usted logra que Dios le perdone los pecados a otro, sino que se refiere a la relación. ¿A qué se refiere? A la relación. A la relación. A que si hay algo entre nosotros, o en la familia, o en la iglesia, o en el matrimonio, o padres e hijos, porque eso se refiere ahora. Hay muchas diferencias. Pero dice el apóstol Pedro, dice que cuando nosotros conocemos el verdadero amor, dice la palabra de Dios, dice: y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Será bien fácil decir: bueno, aunque me falte, la amo o le amo.
Porque de pronto puede ser que yo esté peor que él o que ella. Mejor me conviene amarlo o amarla. En eso se conoce el amor, Amén. dice la palabra de Dios. Así es, en En eso. que nosotros, hermanos queridos, nosotros, aquí escribí algo, ya se lo comparto. En una ocasión dijo alguien, vivir con los santos en el cielo, escuche bien, vivir con los santos en el cielo es la gloria, dijo. Wow. Pero vivir con los santos en la tierra es otra historia, dijo. Amén. Y es cierto, ¿no? Amén, amén. Porque nosotros, usted y yo, somos bien fáciles bien frágiles, bien así, ¿cómo le podría decir? O sea, estamos listos para ver más el error de alguien que sus virtudes, Sí, es verdad. ¿verdad? Es verdad. Le preguntamos a alguien, oye, ¿cómo es el hermano fulano? No, pues es que es así, así, así. Puro defecto, puro defecto, Puras tachas, puras manchas. puras manchas. Pero cuando aprendemos el verdadero amor, cubrimos esas faltas, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque hay amor. Porque hay amor verdadero. Amén. Amén, hermano. ¿Dicen amén? Amén. Ok, termino leyendo esta escritura y nos vamos. Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan. dice así: amados, Gloria a Dios. amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Amén. y todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama Amén. es nacido de Dios. Nomás mi esposa dice amén, pero con eso basta. Y conoce, también mi hermano Miguel. Amén. Y conoce a Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, Santo. porque Dios es amor. Amén. Amén. Gracias. El que no ama no ha conocido a Dios, ¡Santo! porque Dios es amor. Amén. Amén, hermanos. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros Gracias, y Señor, por envió a Cristo o su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Gracias, Amados, sigo leyendo, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Amén. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros Amén. y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La pregunta, ¿y si no? Pues obviamente no está en nosotros. Si no hay amor, no está Dios, Está Dios. porque Dios es amor. Amén. Si no perdono, si no soporto, si no cubro las faltas de mi hermano, de mi hermana, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, entonces no tengo amor. Ya no tengo tiempo de seguir. Pero en otra ocasión, porque el apóstol Pablo dijo algo de eso, dijo, no, hasta puedo dar mi cuerpo para que lo sacrifiquen y todo el oro que tengo, y todo el dinero que tengo lo puedo repartir entre los pobres, amén. Pero si no tengo amor, digo, de nada sirve. Así es. Es verdad, es verdad. Amén, hermano. Ponse de pie, hermanos, por favor. Dios.